Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Me hicieron una preguntita al chat. Nicole dice, profe, la velocidad de conducción disminuye y hay temblores en esclerosis múltiple porque no hay más nódulos de Rambier, ya que los nódulos de Rambier existen por las vainas de mielina y no por la mielina en sí. ¿Sería por eso? Exactamente. Recuerden ustedes, como vimos cuando estudiamos los factores que me modifican la velocidad de conducción, que la mielina lo que hacía era generar resistencia de mielina o resistencia externa, o sea, en las partes donde había mielina no había impulso nervioso. Por eso, y lo mismo, se acumulaban cargas en esa zona. Entonces, gracias a eso, el potencial de acción solamente ocurría en los nódulos de Rambier. Y al ocurrir solamente en los nódulos de Rambier, tenía la capacidad de ser saltatorio, o sea, de ir salteándose tramos, y por eso aumentaba la velocidad de conducción del impulso nervioso. En la esclerosis múltiple, como me dijeron recién, al no haber mielina, es como si fuera una fibra mielínica. Se tiene que transmitir el impulso nervioso por toda la membrana. Obviamente que el impulso nervioso no va a tener una buena velocidad de conducción, o sea, la información no va a llegar de manera rápida a los músculos, y por eso justamente aparecen los temblores. Recuerden que cuando mejor inervamos un músculo, el movimiento va a ser más fino, más específico. Ahora, si los músculos se inervan mal porque no están recibiendo los impulsos nerviosos con una buena velocidad de conducción, ahí es donde los movimientos son muy inespecíficos, y es por eso que aparecen los temblores. ¿Está? ¿Esa era tu duda, Nicole? Perfecto, entonces. Buenísimo. De nada, de nada. Entonces, acá. Ya estudiamos entonces la diferencia entre placa neuromuscular y unidad motora. Básicamente, las placas neuromusculares están dentro de la unidad motora. Eso es lo que básicamente tienen que recordar. Pero bueno, es una pregunta del profe. Así que comencemos a estudiar qué es lo que va a pasar en la membrana presináptica. Yo les conté recién que la función que va a tener la membrana presináptica, es decir, el terminal o botón sináptico, es sintetizar, almacenar y liberar acetilcolina. Así que vamos a ir viendo esas cuestiones primero. Comencemos entonces por la síntesis de acetilcolina. Fíjense que la acetilcolina se va a sintetizar, como yo les había dicho en otras clases, en el citoplasma del terminal sináptico. O sea, no se va a sintetizar dentro de la vesícula, por lo menos no en principio, sino en el citoplasma. A ver, preguntita. Ruth pregunta si con el paso del tiempo la esclerosis múltiple va empeorando o son solo temblores y vértigos. No, con el paso del tiempo va empeorando. Empieza haciendo temblores, después se convierte ya en parálisis. No es que, obviamente, el paciente que tiene ELA vive menos tiempo que el que tiene esclerosis múltiple, pero la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa. Comienza siendo temblores, vértigos, pero después se termina convirtiendo, con el paso del tiempo y sin kinesiología, se termina convirtiendo en parálisis. Bueno, incluso los pacientes empiezan, por ejemplo, empiezan a tener temblor en las cuerdas vocales, por eso van a ver que la voz es como bitonal, es como que a veces tienen voz gruesa, a veces finita, es como rara. Lo mismo empiezan a usar bastón y así. Y bueno, después sí, termina en parálisis. De nada, de nada. Entonces, ¿cómo vamos a sintetizar acetilcolina? La acetilcolina primero se sintetiza en el citoplasma del botón sináptico, o sea, en el axoplasma. Después ingresa a la vesícula y ahí se almacena. La acetilcolina se sintetiza a partir de dos sustratos, que son la acetil-CoA y la colina, los cuales, por medio de la enzima colina-acetiltransferasa, no se confundan con acetilcolinesterasa, porque no es lo mismo, colina-acetiltransferasa, o el Guyton le llama acetiltransferasa de colina, lo mismo. ¿Qué es lo que hace cualquier transferasa? Ustedes lo estudiaron en bioquímica. Las enzimas que son transferasa transfieren justamente un grupo químico de una molécula a otra. Entonces, ¿qué es lo que hace la colina acetiltransferasa? Le saca el grupo acetilo
a la acetil-CoA y se lo da a la colina, se lo transfiere a la colina y por eso se forma la acetilcolina. Así que bastante fácil la síntesis. Una vez que ya tenemos acetilcolina en el citoplasma del terminal, la tenemos que meter dentro de vesículas citoplasmáticas para que se almacene. Así que eso va a ocurrir por transporte activo primario y secundario. Justamente, de paso, repasamos los transportes acoplados que habíamos estudiado anteriormente. Fíjense, el ingreso de acetilcolina dentro de la vesícula va a ocurrir por un transporte activo secundario de tipo contratransporte, que es el contratransportador protón-acetilcolina. Pero recuerden, para que funcione un transporte activo secundario, primero tiene que haber un primario, que es el que realmente gasta el ATP. Entonces, el transporte primario que vamos a necesitar en este caso es la bomba de protón ATPasa, ¿está? O si quieren, bomba de potasio, protón ATPasa, no hay problema, ¿está? Recuerden que este es un transporte activo primario. Acá es donde se gasta el ATP y de paso entra protón a la vesícula. Ese protón que ingresó a la vesícula por medio de la bomba de protón ATPasa, luego sale de la vesícula a favor de su gradiente por un transporte activo secundario. Aprovechando que el protón está saliendo de la vesícula, la acetilcolina ingresa a la vesícula en contra de su gradiente. ¿Está? Eso sí lo tuvieran que explicar más fino. Si no le dicen al profe simplemente contratransportador, protón, acetilcolina. ¿Está? Protón sale, acetilcolina ingresa a la vesícula y ahí queda almacenada. ¿Está? La acetilcolina va a permanecer almacenada en la vesícula hasta que llegue un estímulo al terminal o botón sináptico para que esta acetilcolina se libere por exocitosis. ¿Está? Bueno, vamos a tener que explicar ahora, paso por paso, qué es lo que va a ocurrir en ese terminal o botón sináptico, en esa placa neuromuscular, para que finalmente se estimule el músculo estriado esquelético. Vamos a ir dibujando esto en nuestro pizarrón, y así tal cual le tienen que contar al profe, porque él quiere bien fino este tema, bien todos los detalles que ustedes puedan nombrar mejor. Entonces, vamos a nuestro pizarrón, como siempre, y ahí vamos a empezar a dibujar juntos. Ustedes tienen el dibujo ahí en el apunte, pero bueno, para que lo entiendan mejor. A ver. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dibujar acá. Vamos a suponer entonces que este es el terminal o botón sináptico, ¿no es cierto? Ven acá, acá adentro van a ocurrir una serie de fenómenos que yo les voy a ir contando. Después acá vamos a tener un pequeño espacio sináptico y después acá abajo les voy a dibujar la hendidura sináptica. ¿Eh? Ahora, la hendidura sináptica tiene una particularidad. Les dibujo primero lo que sería la hendidura. La hendidura o valle o gotiera sináptica sería algo así, ¿no es cierto? Pero, dejé mi corrector, estoy que busco. Pero a su vez, la hendidura sináptica de la célula muscular, a su vez tiene hendiduras más pequeñas, que ahora les dibujo. ¿Está? Así que hendidura sináptica es lo que les dibujé recién. A su vez, entonces, esta hendidura, o valle, o gotiera sináptica, tiene hendiduras más pequeñitas. A mí me hacen acordar como si fuera la ubre, la glándula mamaria de una vaca. ¿Está? Así. Entonces, todo esto es la hendidura sináptica. Y estas más chiquititas se llaman hendiduras subneurales. Así que acuérdense, esta es la membrana presináptica, o sea, el terminal o botón sináptico. Este es el espacio sináptico y acá tenemos la membrana postsináptica, o sea, el sarcolema, la membrana plasmática del músculo estriado esquelético. Obviamente que este dibujo está mal, porque no está en escala. Fíjense lo gigante que dibujé el terminal y lo chiquitita que dibujé la hendidura. En realidad no es así. El dibujo se hace así para que ustedes entiendan el mecanismo. La realidad es la siguiente.
Imagínense que esta es la hendidura sináptica y mi puño es el terminal. La realidad es la siguiente, el terminal o botón sináptico está metido de esta manera en la hendidura. Así es, esa es la realidad. Lo que pasa es que si dibujamos así no va a haber lugar para las cosas que tenemos que explicar. Pero la realidad es esa. El terminal tiene el mismo tamaño que la hendidura, entonces está como metido dentro de esa hendidura, cosa que cuando yo libere la acetilcolina, inmediatamente ya se puede unir a los receptores nicotínicos. ¿Ah? Pero bueno, eso recuérdenlo nada más, que esa es la realidad. Así que, perfecto. Entonces, ¿por qué me interesan esas hendiduras subneurales que yo les dibujé dentro de la hendidura sináptica? Porque en esas hendiduras están los canales de sodio, los receptores nicotínicos de acetilcolina, que se van a abrir para que puedan dar sodio al músculo, y ahí hablemos de potencial de acción y después de acoplamiento éxito contráctil. Así que esto que dibujé acá en violeta serían los canales de sodio. Receptores nicotínicos de acetilcolina. Bueno. Otra cosa, antes de empezar con mi explicación, es que, como les dije, acá adentro van a estar almacenadas, ¿no es cierto?, las vesículas con acetilcolina, que hace un ratito sinteticé y las metí dentro de estas vesículas. Ahora, yo necesito que esa vesícula por acá libere su contenido, acá en la superficie. ¿Cuál es el problema? Que la vesícula está acá adentro, bien profundo, con la acetilcolina, ¿no es cierto?, almacenada, y para evitar que se desplace hasta acá sin llegar el estímulo, está unida al citoesqueleto de este axón. ¿Está? Así que la vesícula con acetilcolina está unida a filamentos de actina, que forman parte del citoesqueleto del axón. Van a estar unidos estas vesículas a la actina por medio de una proteína que se llama, o de un filamento que se llama sinapsina 1. ¿Ah? Así que esto que dibujé acá en naranja es la sinapsina 1. Entonces la vesícula no puede liberarse y liberar su contenido hasta acá sin que llegue el estímulo. ¿Por qué? Porque se encuentra adherida al citoesqueleto del axón, de este terminal sináptico. Así que bueno, esto es lo que tenemos en reposo. ¿Está? Vamos a ver cómo hacemos para que esta vesícula se suelte de acá, viaje hasta acá, libere su contenido, la acetilcolina tendrá que venir hasta acá y abrirme estos canales de sodio. Eso es lo que yo les tengo que contar. Entonces, para que se pueda iniciar, para que se pueda liberar esta acetilcolina por exocitosis, yo necesito que al botón sináptico llegue un potencial de acción nervioso. Recuerden ustedes que el potencial de acción de un axón se inicia en el cono axonal, allá arriba, en la neurona. Se va a transmitir por el axón y va a terminar llegando acá. ¿Cómo me doy cuenta que acá llegó un potencial de acción? Y porque la membrana tendría que estar en reposo. Si yo veo que las cargas empiezan a cambiar, es porque se está despolarizando la membrana. Así que, en primer lugar, si yo veo que el interior de la membrana se empieza a volver positivo y el exterior de la membrana se empieza a volver negativo, eso significa que la membrana se está despolarizando. Y fíjense cómo este impulso nervioso, esta despolarización del potencial de acción, empieza a viajar, a propagarse por todo el axón. Comenzó allá en el cono axonal, como ya hemos estudiado. Se transmite, se propaga por todo el axón, de manera saltatoria, si estamos hablando de fibras mielínicas, de manera continua, si estamos hablando de fibras amielínicas. En este caso son fibras mielínicas, porque recuerden que estamos hablando de una alfa-motoneurona, así que son fibras mielínicas. Así que, primer pasito entonces, se produce la llegada de un potencial de acción a el botón sináptico. ¿No? ¿Por qué necesitamos eso? Porque esa despolarización del potencial de acción me va a abrir canales de calcio que están ubicados acá en el terminal. Así que esta despolarización del potencial de acción me va a provocar la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Estos canales de calcio se llaman justamente CCDV, o sea, canales de calcio dependientes de voltaje.
¿tá? Recuerden que los canales de calcio tienen una sola compuerta, como ya estudiamos, ¿tá? Del lado de afuera, lógicamente. ¿Tá? Así que llega un potencial de acción, o sea, la despolarización, a un terminal sináptico, eso me abre canales de calcio dependientes de voltaje, y fíjense cómo entra calcio al axón, entra calcio, digamos, al terminal sináptico. Esperen que este fibrón ya murió, ya parece. Ahí está. Murió. Perfecto. Así que podríamos poner esto como pasito 2. En realidad, yo lo de los pasitos, los números, es para que ustedes, cuando estén estudiando en su casa, a medida que vayan estudiando, vayan mirando el dibujo, ¿tá? Así que no se preocupen, quiero que me presten atención a la explicación. Fíjense, ¿ven? Los números es lo que ustedes van a encontrar acá en el dibujo después. Entonces, van estudiando y viendo el dibujo, y ahí se les va a ir quedando, ¿ven? Acá todos los numeritos que ven es lo que yo estuve explicando en el pizarrón, que es lo mismo que voy a decir ahora. Así que tienen todo bien anotado, cosa que lo puedan estudiar tranquilos, ¿tá? Entonces, perfecto. Llegó un potencial de acción al terminal sináptico, eso me abre canales de calcio dependientes de voltaje, por lo tanto, entra calcio al terminal sináptico. Perfecto. Listo, ya tenemos calcio acá adentro. Ya tenemos calcio acá adentro. Ese calcio, para poder ejercer la función que tiene que realizar, no lo puede hacer solo. ¿Está? ¿Por qué? Porque he escuchado, o en algunos libros en realidad dice, que el calcio empuja las vesículas. El calcio es un ion, no puede empujar nada. Así que lo que ustedes tienen que contestar, explicarle al profe cómo hace el calcio para que esta vesícula termine llegando hasta acá y liberando su contenido. El calcio no empuja nada, ¿tá? Porque es un ion. Entonces, el calcio, para poder ejercer su mecanismo, se tiene que unir a la proteína calmodulina. Y de esa manera va a formar el complejo calcio-calmodulina. Recuerden que esto ustedes seguramente lo conocen por Bioski o por un culo liso también, ¿está? Así que, como tercer pasito, el calcio que entró se une a la proteína calmodulina, perdón, y forma el complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina, continúo la explicación, me va a activar a una proteína quinasa, ¿está? Que se llama PK2, ¿está? Así que el complejo calcio-calmodulina me activa una quinasa llamada proteína quinasa 2. Así que esto lo vamos a poner como pasito 4. ¿Qué es lo que hacen las quinasas? Como cualquier quinasa, fosforilan proteínas. Así que, ¿qué es lo que va a hacer la quinasa, la PK2? Va a fosforilar a la sinapsina 1. ¿Para qué? Para que suelte la vesícula con acetilcolina. Y ahí la vesícula sí puede acercarse a la membrana para liberar acetilcolina. Así que la sinapsina 1 va a la PK2 va a fosforilar a la sinapsina 1 para que suelte las vesículas con acetilcolina. Esto entonces lo podemos poner como pasito 5. ¿tá? Finalmente, la vesícula que tiene acetilcolina se suelta del citoesqueleto del axón, al que está unido por la sinapsina 1, y de esa manera, fíjense cómo se puede acercar sin problemas hacia la membrana plasmática, y ya vamos a ver lo que va a pasar ahí. Así que la vesícula con acetilcolina, que estaba bien profunda, unida al citoesqueleto de este terminal sináptico, ahora está libre. Por lo tanto, estaba bien profunda, se empieza a acercar hacia la membrana plasmática del terminal para poder liberar su contenido por exocitosis. Entonces, repito hasta acá, estamos en la mitad de la historia, la más fácil, digamos. Así que, ¿qué es lo que les dije hasta acá? Llega un potencial de acción al botón sináptico o terminal sináptico, me abre canales de calcio dependientes de voltaje y entra calcio, ¿no es cierto?, al terminal. El calcio se une a la proteína calmodulina
y forma el complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina me activa a una proteína quinasa 2. La proteína quinasa 2 fosforila a la sinapsina 1. La sinapsina 1 suelta la vesícula que la mantenía unida al citoesqueleto de este terminal, que eran filamentos de actina, y finalmente la vesícula, que estaba bien profunda, empieza a acercarse hacia la membrana presináptica, o sea, hacia la membrana plasmática del botón sináptico. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Tienen alguna duda? Recuerden que esto que yo les estoy explicando, estamos explicando lo fisiológico, porque después el profe les va a empezar a preguntar sobre sustancias o enfermedades que me afecten alguna de esta explicación, y ahí ustedes le van a tener que contar por qué el paciente tiene más fuerza o menos fuerza muscular con esas sustancias. Así que acá en este mismo dibujo, ustedes si quieren, después pueden ir marcando qué sustancias afectan alguna de estas partes de la explicación que yo les doy. Perfecto, entonces. Seguimos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es liberar la acetilcolina que está acá adentro, liberarla acá en el espacio sináptico. El tema es el siguiente. ¿Cómo la vesícula sabe que tiene que liberar acá justo el contenido? Si acá también hay membrana, si acá también hay membrana. ¿Cómo sabe la vesícula que acá exactamente tiene que liberarse la acetilcolina? Porque hay proteínas acá en la membrana que se van a reconocer con proteínas que están en la membrana de la vesícula. Es como que yo les diga, ¿cómo saben ustedes en la calle dónde tienen que estacionar? Y bueno, porque generalmente hay líneas pintadas que me dicen que yo tengo que estacionar ahí. Bueno, lo mismo acá. Entonces, proteínas de la membrana de la vesícula se van a reconocer con proteínas de la membrana plasmática. ¿Está? ¿Cuáles son las proteínas que se van a reconocer? En la membrana de la vesícula vamos a tener una proteína que se llama sinaptobrevina. En la membrana de la vesícula tenemos una proteína que se llama sinaptobrevina, que se va a reconocer con dos proteínas, o sea, con un heterodímero, que tengo en la membrana plasmática. Esas dos proteínas que tengo en la membrana plasmática del terminal se llaman sintaxina y SNAP25. Así que la sinaptobrevina, que está en la membrana de la vesícula, se tiene que reconocer con la sintaxina y la SNAP25 para que por lo menos la vesícula sepa que por ahí tiene que liberar el contenido. ¿Cómo se llama este complejo que se forma por estas tres proteínas? Se llama complejo SNARE. S-N-A-R-E. Complejo SNARE. Perdón. ¿Por qué tienen que saber esto? Me van a decir, uy, qué sé yo. Les doy un ejemplo. Seguramente saben lo que es el Botox. ¿Está? El Botox es una sustancia, es toxina botulínica. ¿Ah? Es una sustancia utilizada en medicina estética. Bueno, el Botox inhibe a las proteínas del complejo SNARE. Si ustedes no saben cuáles son las proteínas del complejo SNARE, es muy difícil que le puedan explicar al profe por qué se paralizan los músculos de la cara cuando me inyecto toxina botulínica. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que les explico acá está bueno que lo sepan así bien fino, para que cuando yo les explique sustancias químicas o enfermedades que me afecten a la placa neuromuscular, sepan específicamente dónde actúa cada sustancia. Entonces, la toxina botulínica inhibe a estas proteínas. Por lo tanto, vamos a ver que eso me lleva a que no se pueda liberar acetilcolina y que por eso los músculos están relajados, porque no se pueden contraer, ¿tá? Pero ya lo vamos a estudiar a eso. Por eso, para que vayan viendo la importancia de por qué lo tienen que saber. Así que vamos a poner esto como punto 7. Este primer reconocimiento entre la sinaptobrevina, que está en la membrana de la vesícula, y la sintaxina y la SNAP25, que está en la membrana plasmática, forman el complejo SNARE. Este complejo es un primer reconocimiento para que la vesícula sepa que por ahí tendrá que liberar su contenido. Ahora, para que realmente se produzca la exocitosis,
tiene que haber además un nuevo reconocimiento entre proteínas, que ya les comento ahora. A ver. ¿Cómo se escribe este complejo? SNARE, S-N-A-R, siglas en mayúscula todas. Complejo SNARE. Uy. Para sentirlo mi computadora. No está. De nada, de nada. Y a veces suele ser pregunta choice, ¿cómo está formado el complejo SNARE? Y el profe le empieza a tirar un montón de proteínas que algunas no forman este complejo. Entonces, ¿para qué sirvió este complejo? Para que la vesícula sepa que por ahí tendrá que liberar su contenido. ¿Qué nos falta ahora? Que realmente ocurra la exocitosis, es decir, que la membrana de la vesícula se fusione con la membrana plasmática. Pero para eso necesitamos un nuevo reconocimiento de proteínas. De vuelta, en la membrana de la vesícula va a haber una proteína que se llama sinaptotagmina. Sinaptobrevina era esta. Esta es la sinaptotagmina. Sinaptotagmina. Esa sinaptotagmina se va a reconocer con una proteína que tenemos acá, que tiene forma de Pac-Man, que como vieron los libros, que se llama neurexina. Entonces, la sinaptotagmina se reconoce con, vamos a escribir acá, con la neurexina. Eso en primer lugar. Y me falta una proteína más. De vuelta, en la membrana de la vesícula vamos a tener una proteína que se llama RAV, en R mayúscula, A, B minúscula, 3. RAV3, que se va a reconocer con una proteína que está en la membrana plasmática, que se llama RBSEC1. ¿Está? RAV3 se reconoce con RBSEC1. Bueno, detalles que tienen que conocer acá. La sinaptotagmina necesita calcio para poder unirse a la neurexina. Así que este calcio que tiene acá no solo me terminó fosforilando, digamos, la sinapsina 1 por todo este mecanismo. Este calcio también un poquito se une a la sinaptotagmina y así ella se activa para después poder unirse a la neurexina. Otra cosa más, la proteína RAV3 necesita cambiar GTP a GDP para activarse. Al activarse recién ahí se puede unir a la RBSEC1. ¿Está? Así que estos dos reconocimientos que les estoy contando acá, lo vamos a poner como pasito 8. ¿Está? Entonces, el primer reconocimiento, el del paso 7, que es cuando se formó el complejo SNARE, es para que la vesícula sepa que por ahí tendrá que liberar su contenido. Este reconocimiento entre proteínas que yo les conté en el paso 8 es para que se produzca justamente la exocitosis, la fusión de membranas. Entonces, vuelvo a repetir, la sinaptotagmina utiliza calcio para poder unirse a la neurexina. El RAV3 cambia GTP a GDP, o sea que lo hidroliza a GDP, para poder unirse a la RBSEC1. Una vez que se unen todas estas proteínas, finalmente se fusionan ambas membranas plasmáticas y se libera la acetilcolina por exocitosis. En esta zona va a ocurrir eso. Yo lo dibujo al lado porque no tengo lugar, obviamente. Así que, una vez que se fusionan las membranas, quedaría algo así. En esta zona, ¿está? Yo lo dibujo al lado, aclaro. Queda algo así, ¿no es cierto? Fíjense cómo la vesícula ya se fusionó a la membrana plasmática luego de estos dos pasos. Y ahí, lógicamente, libera la acetilcolina por exocitosis. ¿Está? Lo podemos poner entonces como el pasito 9, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo en una exocitosis siempre hay que aclarar que no se liberan vesículas con acetilcolina, no. La vesícula en ningún momento se liberó. Lo que se libera es el contenido de la vesícula, que ya vamos a ver que eso tiene un nombre especial. El contenido de una vesícula tiene como su nombre y todo. ¿Está? Todo este dibujito que yo hice ocurre acá en esta zona, donde previamente hubo el reconocimiento proteico. ¿Está? Y lógicamente, recuerden lo que yo les dije, esto está ocurriendo acá a esta altura. ¿Se acuerdan? La hendidura sináptica
En la hendidura sináptica estaba metido el terminal, pero yo no lo puedo dibujar acá adentro porque sería un quilombo el dibujo. Solo recuérdenlo. ¿Ah? Perfecto, entonces. Ya liberé acetilcolina por exocitosis. Una vez que la acetilcolina se liberó al espacio sináptico, o sea, a lo que sería la hendidura sináptica, se dirige hacia las hendiduras subneurales, fíjense, se une a los receptores nicotínicos de acetilcolina y lógicamente me abre estos canales de sodio para que entre sodio al músculo. Ya vamos a ver que este sodio que entra al músculo me va a producir el potencial de acción del músculo estriado esquelético, que lo vamos a estudiar en un rato, ¿verdad? Así que pongamos como pasito 10, entonces, que la acetilcolina se atraviesa el espacio sináptico, la hendidura sináptica, e ingresa a las hendiduras subneurales y fíjense cómo me abre el canal de sodio dependiente del ligando, que es el receptor nicotínico de acetilcolina. ¿Está? Me falta explicarle algo más acerca de este receptor, pero enseguida lo vemos. Vamos a terminar acá el dibujo. Una cosa importante es que la acetilcolina va a permanecer unida 1 a 2 minutos al canal de sodio. Luego de ese tiempo, la acetilcolina va a perder afinidad por el canal y va a salir de la hendidura. ¿Cuándo sale de la hendidura? Acá, en el tejido conectivo del espacio sináptico, la va a estar esperando la acetilcolinesterasa para degradarla. Así que, una vez que la acetilcolina se suelta del canal de sodio, porque ya cumplió su función, sale y es atacada por la acetilcolinesterasa. ¿Está? Al ser atacada por la acetilcolinesterasa, se degrada. Pero no es una reacción reversible. O sea, ¿se acuerdan que yo tenía acetil-CoA y colina? Y ahí se formó acetilcolina. Cuando la acetilcolina se degrada, no se convierte en acetil-CoA y colina, no. Se convierte en acetato, que no nos sirve para nada, así que el acetato difunde a los líquidos corporales, se diluye y bueno, listo. ¿Está? Lo que me interesa es la otra sustancia, que es la colina. ¿Está? Entonces, la acetilcolinesterasa degrada a la acetilcolina en acetato y colina. El acetato no me sirve ya, así que difunde al líquido extracelular y listo, se pierde. La colina es la que yo puedo reutilizar para volver a sintetizar más acetilcolina. Así que ella, la colina, es la que va a ser recaptada por la membrana presináptica. ¿Tá? Recuerden acá que la degradación por la acetilcolinesterasa lo vamos a poner como pasito 11 para que ustedes lo puedan estudiar. Finalmente, la colina, para terminar toda esta explicación, va a ser recaptada por el terminal sináptico. ¿De qué manera? Mediante un transporte activo secundario de tipo cotransporte, que es el cotransportador sodio-colina. Así que la colina que tenemos acá es recaptada por la membrana presináptica por el cotransportador sodio-colina. No se confundan con el contratransportador protón-acetilcolina que estaba acá, ¿se acuerdan? Como para guardar acetilcolina en la vesícula, ese era otro. Así que esto lo vamos a poner como pasito 12 y listo. Ahí terminó entonces la explicación de placa neuromuscular. Cuando vuelvo a repetir, cuando miran el dibujo así completo, dicen, ay, por Dios santo, qué dolor de cabeza. Lo mismo que el cuadrito que estudiamos la otra vez de contracción y expansión. Parece re difícil, pero si van siguiendo los pasos es bastante lógico. Me parece que lo más difícil de acá del dibujo es esto. Estas proteínas que tienen nombres horribles. Si se van a olvidar algunas, que no sean las del complejo SNARE, porque justamente esas son las que el profe siempre pregunta cuando hablamos de toxina botulínica. Entonces, otra cosa importante, si ustedes se acuerdan esto, por ejemplo, en un rato vamos a estudiar el curare, y yo les voy a contar, por ejemplo, que el curare inhibe al receptor nicotínico de acetilcolina, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, acá está el receptor, si se inhibe este receptor, ahí pienso por lógica, si yo inhibo, bueno, no va a entrar sodio al músculo, así que no va a haber contracción, por ejemplo. ¿Está? Por ejemplo, si yo digo, tengo una enfermedad que me destruye estos canales de calcio. Entonces, si se destruyen estos canales de calcio, no entra calcio al terminal y no va a ocurrir todo lo que sigue. Por lo tanto,
no se va a liberar acetilcolina y el músculo no va a tener fuerza. Entonces, ¿entienden? Si yo digo que hay una enfermedad, por ejemplo, que me destruye a las proteínas del complejo SNARE, perfecto, si se destruyen las proteínas del complejo SNARE, no va a haber este paso 7 ni los que sigan. Entonces, no se va a liberar acetilcolina. ¿Y qué le va a pasar al músculo? Y no va a tener fuerza. Y así, ¿está? Entonces, dependiendo de todas las sustancias que vayamos estudiando, lo ideal sería que cuando ustedes las estudien vayan mirando el dibujo y dicen, bueno, si la sustancia actúa acá, ¿qué le tengo que contar al profe? O sea, ¿qué va a pasar con la fuerza muscular? Que es lo más importante. Eso es lo que él quiere saber. ¿Está? Eso lo vamos a ir viendo enseguida. Profe, le pregunto, ¿Sí? ¿hace falta saber el receptor nicotínico de acetilcolina? O sea, que tiene las 5 subunidades proteicas y todo eso. Exacto, hay que saber, ahora les cuento entonces, pero sí, sí, hay que saber cómo está formado, ¿está? Entonces, respecto a lo que están diciendo, tienen ahí en la explicación, obviamente acá muy feo mi dibujo para dibujar las 5 unidades, pero sí, hay que saber. Entonces, este es el dibujito que yo les hice recién, fíjense que parece re difícil, completo, pero paso por paso, fíjense cómo lo estuvimos estudiando. Así que vuelvo hacia atrás, ¿ven? Todos los pasos que yo les expliqué, todo lo que dije está escrito, ¿está? Llegada del potencial de acción, se abren los canales de calcio, entra calcio al terminal, se forma el complejo calcio-calmodulina, se activa la PK2, se fosforila la sinapsina 1 y ahí libera la vesícula que tenía unida, la vesícula se acerca a la membrana, fíjense, se forma el complejo SNARE en el punto 7, se produce entonces el segundo reconocimiento y la posterior exocitosis de la acetilcolina. La acetilcolina, fíjense cómo atraviesa el espacio sináptico y se une al receptor nicotínico de acetilcolina. Justamente acá está lo que estaban preguntando. Resulta ser, creo que ya lo habíamos dicho antes, pero yo les había comentado que el receptor nicotínico de acetilcolina tiene dos espacios, dos sitios activos, perdón. Así que el receptor nicotínico de acetilcolina, recuerden que dentro de la clasificación de receptores es un receptor de membrana de tipo ionotrópico, o sea, que a la vez de ser receptor es un canal. ¿Está? Este receptor tiene 5 subunidades proteicas. Tenemos 2 subunidades alfa, que ahí es donde se encuentran los sitios activos para que se puedan unir 2 acetilcolinas. Así que necesito 2 acetilcolinas para cada receptor. Vamos a tener una subunidad beta, una gamma y una delta, que son los que van a formar el poro, digamos, por donde va a difundir el sodio. Pero, como todo canal de sodio que hemos estudiado, recuerden ustedes que el canal de sodio tiene las dos compuertas de siempre, la compuerta de activación OM y la compuerta de inactivación OH. ¿tá? La de activación del lado de afuera, la de inactivación del lado de adentro. Recuerden que para poder activar un canal de sodio, tiene que estar en reposo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de periodos refractarios? Si el canal está inactivado, o sea, las compuertas están al revés, el sodio, el canal no va a responder al estímulo. Así que, si estamos en periodo refractario absoluto, el canal de sodio, este receptor no responde. Pero, si el canal de sodio ya está en su estado de reposo, fíjense cómo vienen las dos acetilcolinas, cada una se une al sitio activo en las subunidades alfa. Esto provoca que se abra la compuerta de activación OM, fíjense que es la que está del lado de afuera, y el sodio ingresa a la célula. Recuerden que estamos hablando de transporte pasivo, difusión simple a través de proteínas canal. Nombre, apellido y DNI del transporte, porque están en primera era, ¿tá? Tienen que decirlo así. Transporte pasivo, difusión simple a través de proteínas canal. Ahora, esto lo tenemos que relacionar con potencial de acción, que yo les voy a explicar en un ratito. Fíjense que el sodio es un catión, tiene carga positiva, así que el sodio genera un potencial de difusión, como habíamos visto en las clases anteriores. ¿Qué significa eso? Que al ingresar sodio a la célula, fíjense cómo el interior de la membrana gana carga positiva, el exterior de la membrana pierde carga positiva, por eso queda negativo. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Es una despolarización. Entonces, fíjense que al entrar sodio a la célula me despolariza la membrana. ¿Ah? Ya vamos a ver qué nombre recibe esta despolarización. Todavía no es un potencial de acción, es un prepotencial que tiene un nombre especial, digamos. ¿Ah?
Finalmente, 1 a 2 minutos después, la acetilcolina pierde afinidad por el receptor nicotínico, se suelta, y ahí es donde es degradada por la enzima acetilcolinesterasa. ¿Está? Y finalmente, recuerden que la colina es recaptada por el cotransportador sodio-colina, que es un transporte activo secundario de tipo cotransporte. Nombre, apellido y DNA. Recuerden que esta proteína es una proteína transportadora, la que hace transporte activo. Solo para que repasen. Y ahí todo lo que explicamos lo tienen en el dibujo, que es el que yo fui haciendo también. Si quieren pueden copiar este, o si no, ahora el grupo cuando terminemos la clase les mando los dibujitos que hice, y bueno, por ahí también con muchos colores uno se los acuerda más. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Todo lo normal que yo les conté, les voy a empezar a nombrar diferentes sustancias químicas o diferentes patologías que me van a afectar alguna de estas partes de la explicación. Y ahí yo tendré que ver, si entendí la explicación, qué va a pasar con la fuerza muscular, que es lo más importante. Pero, apago la luz. Antes de eso, está lo que yo les decía recién. Fíjense, yo les dije recién que al abrir los canales de sodio que están en la membrana postsináptica, entra sodio al músculo y eso hace que la membrana se despolarice, como ven ahí. ¿Está? Bueno, eso tiene un nombre especial. Todavía no es un potencial de acción. Potencial de acción lo vamos a estudiar después. ¿Está? Recuerden ustedes que yo ya les había comentado que el potencial de membrana en reposo de una fibra muscular es igual que el del nervio, es menos 90. Y el umbral es el mismo, menos 60, menos 70 milivoltios. Así que al abrirse esos canales de sodio que yo les conté recién, empieza a entrar sodio a la célula y me produce un prepotencial o potencial subumbral, que en este caso tiene un nombre especial que se llama potencial de placa terminal, o PPT. Entonces, ¿qué es el potencial de placa terminal? Es un prepotencial o un potencial subumbral, ¿está? Es decir, es el ascenso del voltaje localizado, o sea, una despolarización localizada de la membrana plasmática de la fibra muscular, ¿está? Entonces, este prepotencial, según la ley del todo o nada, si alcanza el umbral, me va a producir el potencial de acción en el músculo. Si no alcanza el umbral, no va a pasar nada, como ya dijimos cuando hablamos de la ley del todo o nada. ¿Está? Así que, estos canales dependientes de ligando, que vimos recién, van a hacer que entre sodio y que se alcance el umbral. Una vez que yo alcance el umbral, ahí se van a abrir, como ya vamos a estudiar, todos los canales de sodio de la membrana. Son canales dependientes de voltaje, y ahí sí hablaremos del potencial de acción del músculo. ¿Está? Ahora, es lo mismo decir potencial de placa terminal que potencial de placa miniatura terminal. No, no es lo mismo. Es como que el potencial de placa terminal se produce por la suma de potenciales de placa miniatura. O sea, los potenciales pequeñitos me producen este de placa terminal. ¿Qué significa eso? Fíjense la definición del potencial de placa miniatura. Miniatura significa chiquitito. Es el ascenso del voltaje localizado de la membrana plasmática de la fibra muscular, hasta ahí es igual que la anterior, producido por un cuanto de acetilcolina. ¿Qué es un cuanto de acetilcolina? Un cuanto de acetilcolina es el contenido de una vesícula. Entonces, la pregunta es, ¿solo con liberar una vesícula de acetilcolina yo puedo lograr que se contraiga el músculo? La realidad es que no. Se necesitan entre 50 a 75 cuantos de acetilcolina para producir un potencial de acción, o sea, alcanzar un umbral y que se produzca el potencial de acción, y luego la contracción muscular. Así que, cuando digo la palabra cuánto, no estoy preguntando cuánto es ni qué cantidad, no. Cuánto es una unidad. Recuerden, muy fino, pero bueno, un cuanto no es una vesícula de acetilcolina, es el contenido de una vesícula de acetilcolina. Por favor, hablen con los términos correctos. ¿Por qué? Porque yo les mostré recién que el terminal no libera vesículas. La vesícula no se libera el contenido de la vesícula.
Ojo con esas palabras así como que por ahí se nos va. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa la liberación cuántica de acetilcolina? Puede ser la pregunta de examen. La liberación cuántica de acetilcolina significa que se liberan cuantos de acetilcolina. ¿Qué es un cuanto de acetilcolina? El contenido, o sea, la cantidad de acetilcolina que tiene una vesícula, nada más. Eso no es suficiente para producir un potencial de acción. ¿Por qué? Miren esto. Experimentalmente se sabe que la cantidad de acetilcolina que hay en una vesícula, o sea, un cuanto de acetilcolina, solo puede hacer que el voltaje suba 0,4 milivoltios. Dicho de otra manera, ¿vieron acá que les mostré que cuando entra sodio, la membrana se vuelve positiva? Bueno, ¿cuánto sube el voltaje? Solamente 0,4 milivoltios. Ustedes piensen que yo necesito alcanzar por lo menos 20 milivoltios para alcanzar el umbral, no 0,4, así que con un cuanto de acetilcolina, ¿yo puedo llegar al umbral? No, porque 0,4 milivoltios lo produce un cuarto. Este cálculo no les va a pedir el profe, yo les muestro nada más. Para llegar a los 20 milivoltios mínimo, que es para alcanzar el umbral, ahí les hice el cálculo para que vean de dónde salen los números. ¿Ah? Fíjense que mínimo yo necesito que el terminal libere 50, que haga exocitosis de 50 vesículas. ¿Ah? Que 50 vesículas liberen su contenido al espacio sináptico. ¿Ah? Así que 50 cuantos de acetilcolina es lo mínimo que se necesita para que se pueda alcanzar el umbral y se produzca el potencial de acción. ¿Está? ¿De dónde sale el 75? Recuerden que si el umbral está a 30 milivoltios, hago el cálculo, me da 75. ¿Está? Así que se necesitan 50 a 75 cuantos de acetilcolina para alcanzar el umbral. Entonces piensen, cada potencial de placa miniatura hace que el voltaje suba 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, hasta que alcanzo el umbral. Así que, básicamente, un potencial de placa terminal es la suma de 50 a 75 cuantos de potencial de placa miniatura. ¿No? Y ahí alcanzo el umbral y se inicia el potencial de acción. Ahora, fíjense lo bueno que tiene esto. Esto es lo mínimo que se necesita para alcanzar el umbral. Adivinen qué cantidad de cuantos se liberan durante un potencial de acción del nervio. Se liberan 100 a 150 cuantos. O sea, fíjense, por las dudas, el terminal presináptico, el terminal sináptico libera el doble de lo que realmente necesita el músculo. ¿Para qué? Para asegurarnos de que sí o sí, siempre que se libera acetilcolina, haya potencial de acción en el músculo y luego contracción muscular. Entonces, vuelvo a repetir, se necesitan 50 a 75 cuantos de acetilcolina para alcanzar el umbral y que haya potencial de acción en el músculo. Pero el nervio libera el doble, como para asegurarse de que sí o sí haya potencial de acción. ¿Está? Pero bueno, hay patologías que pueden hacer que no se libere tanto, y bueno, ahí es donde aparece la debilidad muscular, pero en enfermedades nada más. Así que este cálculo no es necesario que lo sepan, era para mostrarles de dónde salió este número. Así que el nervio, al prepotencial le podían llamar así, prepotencial o potencial subumbral. Acá, cuando estudiamos el potencial de acción en el músculo, llámenle PPT. Es lo mismo, pero con su nombre propio. Entonces, ahora que ya estudiamos todo lo que tienen que saber fisiológicamente de placa neuromuscular, vamos a estudiar dos cosas. Primero, las sustancias químicas que me afectan a la placa neuromuscular. Luego de eso les voy a enseñar las dos patologías que me afectan a la placa neuromuscular. ¿Está? Así que empecemos por el principio. Algunos de estos fármacos o de estas toxinas o drogas están en el práctico de fisio. En el práctico de fisio, el número 3, si se fijan, hay tarea, donde la profe les da diferentes sustancias para que expliquen cuál es su mecanismo de acción y qué pasa con la fuerza muscular. Bueno, son las que agregué acá. También les agregué las que el profe da en su apunte o en sus clases, así que acá está todo completito. El tema es que son muchas, así que tengan cuidado con esto nada más. La más importante, la que más se deben acordar,
Antes de seguir, ¿qué es lo que suele pasar en el oral? Que ustedes al profe le van a explicar placa neuromuscular y él le va a decir, bueno, dame un ejemplo, o dame 2 o 3 ejemplos de sustancias que me afecten la placa. Por ejemplo, a nivel de la membrana presináptica, ¿qué droga me puede afectar la placa? A nivel de la membrana postsináptica, ¿qué droga me puede afectar la placa neuromuscular? A nivel del espacio sináptico, ¿qué droga? ¿Qué ejemplo me darías? Así que vamos a ver que hay muchas drogas que actúan en diferentes lugares. Eso es lo más importante. Entonces, perdón, estoy rechota. Empecemos por el curare, entonces. Ustedes saben, seguramente se acordarán que el profe les contó, que el curare es una sustancia que algunas tribus indígenas colocaban en la punta de sus flechas para matar animales. ¿Por qué? Porque este veneno, esta toxina, provocaba una parálisis justamente muscular en el animal donde, bueno, impactaba esa flecha, ¿no es cierto? Seguramente eso les contó el profe. El curare es una toxina, es un veneno que se obtiene de una planta, que es la tubocurarina. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción del curare? Fíjense que lo pueden encontrar de diferentes maneras en el examen. Puede decir que es un antagonista competitivo del receptor nicotínico de acetilcolina. Traducción: antagonista significa que inhibe. Competitivo, ¿qué significa? Que compite con la acetilcolina por el sitio en su receptor, por el sitio activo. O sea, dicho de otra manera, ¿vieron acá los sitios activos para la acetilcolina? Bueno, el curare, si está en mayor concentración en el espacio sináptico que la acetilcolina, se une el curare al canal, no la acetilcolina, a eso se refiere. Y encima, al unirse al sitio activo, lo inhibe. Eso sería, aunque la palabra competitivo y no competitivo, ustedes ya saben por Dios que así. Les aclaro nomás. Otra forma de decir lo mismo es que es un inhibidor o bloqueante reversible del canal de sodio, ¿está? Inhibe o bloquea de manera reversible, porque recuerden que se puede soltar luego este curare, ¿está? Así que, ¿qué es lo que hace el curare? Se une al sitio activo del receptor nicotínico acetilcolina, pero no lo abre, queda cerrado. Así que piensen, si no se abre el canal de sodio, no se va a producir el potencial de acción en el músculo. Por lo tanto, no va a haber contracción muscular. Así que, esto es lo que quiere saber el profe. ¿Qué va a pasar con la fuerza muscular? Obvio que la fuerza muscular disminuye, porque no se produce potencial de acción ni contracción muscular. ¿Qué le va a pasar a la persona que se intoxique con curare? Va a tener una parálisis muscular flácida. ¿Qué significa flácida? Que los músculos no se van a contraer, van a estar totalmente débiles. ¿Está? Imagínense si la parálisis ocurre a nivel del diafragma. Parálisis del diafragma, el paciente se muere. ¿Está? Tiene un paro respiratorio. Ese sería el problema. Dos segundos. Entonces, ¿dónde se localiza el mecanismo de acción de esta droga, de esta toxina? En la membrana postsináptica. Recuerden que estamos en músculo. Entonces, ¿qué suele aparecer en el examen a modo de choice? El curare es una droga, es una toxina que actúa en, opción A, canales de calcio. Opción A, canales de calcio de la membrana postsináptica. Opción, por ejemplo, canales de calcio dependientes de voltaje de la membrana postsináptica. Y usted dice, no, era de sodio, no de calcio, perfecto. Opción B, canales de calcio dependientes de voltaje de la membrana postsináptica. Canales de sodio dependientes de voltaje de la membrana postsináptica. ¿Es de sodio? Es de la membrana postsináptica, pero no es de voltaje, listo, esta no es correcta. Canales de sodio dependientes de ligando de la membrana presináptica. Es de sodio, es de ligando, pero está en la membrana postsináptica, no en la presináptica. Presten atención a lo que están leyendo. Por eso, ¿tienen que saber bien el tema? Sí, porque el profe les cambia una palabra, por ejemplo, dice, canal de sodio dependiente de ligando, buenísimo, de la membrana presináptica, ya está mal, porque es postsináptica, no presináptica. Esas son las cosas que él hace y ustedes la vieron, así que tengan cuidado. Fíjense si es de ligando, de voltaje, esas cuestiones también son importantes. Así que
canal receptor nicotínico de acetilcolina, recuerden que es un canal de sodio dependiente de ligando, y se encuentra ubicado en el músculo, o sea, membrana postsináptica. Ahora lo vamos a marcar en el dibujo para que se acuerden. En base a este curare, se crearon fármacos que tienen el mismo mecanismo, que son los fármacos curariformes. ¿Cuáles son las drogas que pueden recordar acá? La succinilcolina, o cloruro de succeametonio, es lo mismo, el pancuronio, el pipecuronio, la metocurarina, la tubocurarina y la garamina. Cualquiera de esos aparece en el práctico de fisio y son fármacos curariformes. Por ejemplo, se suelen utilizar como relajantes musculares, por ejemplo, para una traqueotomía. Así que, para relajar los músculos del cuello y así poder hacer el corte. Recuerden, relajante muscular no significa que va a parar el dolor, así que al paciente le va a doler igual. Por eso lo ideal es darle un anestésico en esta zona, no un relajante muscular, pero bueno, se usa para eso. El mecanismo de acción es el mismo que el curare, es decir, son antagonistas competitivos del receptor nicotínico de acetilcolina, dicho de otra manera, inhiben de manera reversible al canal de sodio. Por lo tanto, si inhibo al canal de sodio, no entra sodio al músculo, por lo tanto, no se produce el potencial de acción ni la contracción muscular, por eso la fuerza muscular disminuye. ¿Dónde se localiza este mecanismo? Membrana postsináptica otra vez, porque estamos hablando de la membrana del músculo. Otra toxina que hace lo mismo que el curare y los fármacos curariformes es la saxitoxina. Ustedes recordarán que ya les tocó casos clínicos o habrán leído alguna pregunta de la intoxicación por saxitoxina. Ejemplo, este caso seguro alguna vez lo leyeron en las preguntas que tienen, o si no yo les pasé. Hay una mujer que fue a un restaurante y comió mariscos. Luego de 15 minutos empezó a sentir que se le adormecía y empezaba a tener debilidad en la cara y en las manos y en los pies. Díganme si no leyeron eso alguna vez en alguna de las preguntas que tienen. Es un caso clínico, inmediatamente sospechen una intoxicación por saxitoxina. Si esa mujer lo que comió en vez de marisco fue pez globo, sushi, tiene una intoxicación por tetradotoxina, que es el veneno que tiene el pez globo, y eso es mortal. La saxitoxina es más suave, la tetradotoxina, el paciente se muere en 15 minutos. Las dos drogas las tenemos acá. El mecanismo de acción es el mismo. La diferencia es la potencia. Y el mecanismo de acción es el mismo que les vengo diciendo hasta ahora. Yo les agrupé las drogas más o menos las que hacen lo mismo, como para que ustedes se las memoricen todas juntas. ¿Tá? Así que bueno, casito clínico que seguramente les puede tocar. ¿Tá? Fíjense, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta toxina que se encuentra en los mariscos? Lo mismo que veníamos estudiando hasta ahora. Antagonista competitivo del receptor nicotínico de acetilcolina. O sea, se produce una inhibición o bloqueo reversible del canal de sodio. Esto afecta no solo al músculo, sino también a las alfa-motoneuronas. Esa es la diferencia. ¿Está? Así que actúa a nivel de la membrana postsináptica, sería el músculo, pero también en las alfa-motoneuronas a nivel de médula espinal. ¿Está? Así que, si no entra sodio al músculo, el músculo no va a tener potencial de acción y no va a tener contracción. Por eso la debilidad. Si no se produce potencial de acción en la neurona, esta neurona no va a poder estimular al músculo y también va a haber debilidad muscular. Es lo mismo. Esta paciente que comió mariscos, ¿cuál es la clínica que va a tener? Como les dije, luego de comer, hay que comer mucho marisco igual para tener esta intoxicación. La clínica, o sea, los signos y síntomas, aparecen a los 15 a 30 minutos y solamente suelen ser de localización distal, o sea, en los miembros y en la cara. O sea, es muy difícil que la paciente tenga un paro respiratorio porque no suele afectar al tronco, o si no, tienen que ser dosis demasiado altas. ¿Qué es lo que va a tener la paciente? Como se afecta al músculo, va a tener debilidad muscular, ¿está? Y como se afectan las neuronas, va a tener parestesias, es decir, hormigueo o adormecimiento de los miembros y la cara, ¿está? Esta toxina no tiene antídoto, así que hay que esperar un día, 2 días, para que la toxina se elimine por orina y ahí ya está. La paciente recupera su función normal.
Por las dudas se le interna al paciente, por si le da un paro respiratorio, pero es raro que le dé, ¿está? Así que por ahí se le interna para monitorear de que no pase nada raro, pero en realidad no suele ser mortal, excepto que se haya comido kilos y kilos de marisco, pero es raro, ¿ah? Entonces recuerden que el mecanismo de acción de la saxitoxina puede ser en la membrana postsináptica o directamente en médula espinal, en la alfa-motoneurona, ¿está? Lo mismo, pero de manera más grave, lo hace la TTX, la tetradotoxina, que es un veneno, una toxina que se encuentra en el pez globo, o también llamado fugu. Ustedes saben que el pez globo, el sushi del pez globo es el sushi más caro que hay, el más caro del mundo, pero puede ser mortal. ¿Por qué? Porque el cocinero que hace sushi tiene que saber qué parte del pez globo puede usar y cuáles no. Y la persona que lo come tiene que estar consciente de que podría morir si el que cocinó el sushi va a cocinar, si el que hizo el sushi lo hizo mal. Así que gastar mucho y encima sin saber si te vas a morir o no, yo no sé si lo haría, pero bueno, hay personas que lo hacen y bueno, está todo bien, ¿está? Pero es un riesgo. A las personas que les gusta el riesgo y la adrenalina, se comerán un sushi de pez globo, yo no. Yo comeré de salmón, de última, todo tranquilo. ¿Ah? Así que, ¿cuál es el mecanismo de acción de la tetradotoxina? Lo mismo que venimos estudiando hasta ahora. Es un antagonista competitivo del receptor nicotínico de acetilcolina, o sea, inhibe o bloquea de manera reversible el canal de sodio dependiente del ligando. ¿Ah? Por lo tanto, si no entra sodio al músculo, no hay potencial de acción y por lo tanto tampoco contracción muscular. ¿Ah? Así que el paciente va a ver que su fuerza empieza a disminuir y le va a provocar una parálisis muscular flácida. ¿Cuál es la diferencia con la saxitoxina? Que la tetradotoxina es muy potente, así que un pedacito así de pez globo le provoca al paciente una parálisis respiratoria. Se le paraliza el diafragma, los músculos del tórax. El paciente no puede respirar. En 15 o 20 minutos se muere. ¿Está? Es así, es mortal. Excepto que tengas el hospital ahí al lado. ¿Está? Pero si no, o sea, tenés que estar al lado de un hospital por la duda, por si te comes tetradotoxina. ¿Está? Así que el pararrespiratorio es rápido, a diferencia de la saxi, que es leve, digamos. No tiene antídoto esta toxina, hay que esperar que se elimine por orina, pero no podemos esperar 2 días, el paciente se muere antes, se muere en 20 minutos. Bueno, y el efecto acá sí está en la membrana postsináptica, en el músculo específicamente. Perfecto, entonces. Perdón. Entonces, hasta ahora vimos curare, fármacos curariformes, saxitoxina y tetradotoxina. Todas con el mismo mecanismo de acción. Así que bastante tranqui dentro de todo. Otra de los venenos que tenemos que estudiar es la alfa-bungarotoxina o BTX. Similar mecanismo de acción del que veníamos estudiando con una diferencia. La alfa-bungarotoxina es el veneno que hay en la mordedura de serpiente. En realidad, hay diferentes venenos de serpiente. Si vieron en Discovery Channel, hay algunos venenos de serpiente, no sé si alguna vez vieron un tipo que colocaba veneno de serpiente en un vasito con sangre y se veía cómo se coagulaba la sangre. Bueno, ese seguro vieron todos. Bueno, hay algunos venenos de serpiente que lo que hacen es coagular la sangre. Y el paciente se muere, obviamente, porque se coagula la sangre y le agarra infarto, se ve de todo. ¿Está? Ahora, hay otros venenos de serpiente, como el que yo les estoy diciendo, que lo que hacen es producir paro respiratorio. O sea, depende del tipo de serpiente, digamos. Pero bueno, ¿está? Así vieron, así. Si yo vi eso del veneno de no sé qué serpiente era, bueno, hay otras serpientes, porque hay diferentes tipos, hay otras serpientes que tienen alfa-bungarotoxina en su veneno. Entonces, al profe varias veces ya ha preguntado veneno de serpiente, o no sé si se acuerdan, picadura de araña, pregunta siempre en los exámenes. Hay que acordarse, si yo como pez globo, tetradotoxina. Si como marisco, saxitoxina. Si me muerde una serpiente,
bungarotoxina. Si me pica una araña, latrotoxina. Si me pincho con un clavo, toxina tetánica. Y así. Hay que más o menos que acordarse qué comí o qué me pasó y se van a acordar la toxina. Esa es la forma que yo... Después, por ejemplo, a veces preguntó una persona que comió alimentos enlatados. Los alimentos enlatados tienen toxina botulínica. Así que es como, al leer el casito, uno ya se está dando cuenta qué es lo que estaba a preguntar el profe. ¿Ah? El tema es saber eso, la causa del veneno, la toxina que yo tengo, digamos, que entró en mi cuerpo. Fíjense la palabra acá clave. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la alfa-bungarotoxina? Es un antagonista irreversible del receptor nicotínico de acetilcolina. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a unir al receptor de acetilcolina y ese receptor ya no sirve más. A diferencia de curare, saxitoxina, tetradotoxina. ¿Está? Se une al receptor, ese receptor nicotínico de acetilcolina ya no me sirve más, porque no se va a soltar. Así que produce una inhibición o bloqueo irreversible del canal de sodio. Si se bloquea el canal de sodio, significa que no va a poder entrar sodio al músculo, por lo tanto, no va a haber potencial de acción ni contracción muscular. Así que la fuerza muscular disminuye. Esto me va a producir una parálisis muscular flácida, o sea, parálisis, y me va a llevar a un paro respiratorio si es que afecta al diafragma o a los músculos del tórax. Buenas noticias. Los venenos de serpiente, ustedes saben que tienen antídoto, así que puede ser que el paciente se salve, pero cuanto más tiempo yo tarde en aplicar el antídoto, más receptores de acetilcolina se van a dañar, y por lo tanto, ese paciente puede quedar con secuelas. Así que, cuanto más rápido aplico el antídoto, menos secuelas le va a quedar al paciente. ¿Está? El mecanismo de acción, recuerden, ocurre en la membrana postsináptica, que es donde está el receptor nicotínico. Entonces, repasemos hasta acá. No, vamos a ver uno más, la nicotina, que actúa en el mismo lugar, y después les muestro el dibujito que estuvimos viendo hasta ahora. Nicotina es el único que por ahí no tiene inhibición, ¿no? Claro, la nicotina estimula en vez de inhibir, exactamente, exacto. ¿Tá? El lugar es el mismo, pero hasta ahora, todas las sustancias que yo le venía explicando eran inhibidores. Curare, fármacos curariformes, saxitoxina y tetradotoxina inhiben de manera reversible al receptor nicotínico. La alfa-bungarotoxina inhibe de manera irreversible al receptor nicotínico. La nicotina estimula, está, al receptor nicotínico, pero el lugar es el mismo. Esa es la buena noticia. Así que yo tenía una alumna, ¿qué hice? Yo tenía una alumna que en su casa hizo una lámina, un dibujo grande de la placa neuromuscular. Estoy apretando cualquier cosa. Esperen que... Ahí está. Voy hacia atrás 2 segundos. Yo tenía una alumna que hizo el dibujito de la placa, pero no con toda la explicación que yo puse, no. Puso los lugares puntuales donde actuaban las drogas, porque eso era lo que a ella le costaba. Entonces ella estudió todo esto, y después, por ejemplo, en el dibujo que tenía en su lámina, dibujó el canal de sodio. Y ahí, desde ese canal de sodio, por ejemplo, el que está acá, ella sacaba flechitas, y ahí ponía todas las drogas que actuaban en ese lugar. Ponía, por ejemplo, alfa-bungarotoxina, nicotina, obviamente nicotina, entre paréntesis, ponía estimula, el otro inhibe, como para acordarse, ¿está? Porque creo que ese es el problema, son muchas drogas, y hay que acordarse, porque el profe las ha preguntado a casi todas, las que les voy a ir nombrando las preguntó en algún momento, ¿está? Perfecto, entonces, así que, en este dibujo yo les recomiendo que no la empiecen a dibujar, porque encima que ya está recontra dibujado, le empiezan a agregar flechas y se van a confundir. De última, hagan el dibujo de vuelta y ahí van poniendo las drogas como para tener ahí frente a ustedes y ir acordándose siempre los nombres, que por ahí es lo más jodido, digamos. A ver, acá está. Justamente como habían dicho recién, la nicotina no inhibe, ¿no es cierto? La nicotina estimula al receptor nicotínico, justamente. La nicotina, recuerden que es una toxina, es una droga, que se encuentra en una planta, en la planta de tabaco, la Nicotina tabacum, se llama la planta, ¿está? Ya lo saben. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la nicotina? La nicotina es un agonista
competitivo del receptor nicotínico de acetilcolina. Recuerden que agonista, que significa que estimula, ¿tá? De manera reversible al canal de sodio. O sea, en vez de la acetilcolina, se une la nicotina también abre el canal. ¿Tá? La nicotina abre el canal, al igual que la acetilcolina, por lo tanto, entra sodio al músculo, el músculo va a tener potencial de acción y por lo tanto va a poder tener contracción muscular. Ahora, usted seguramente el que fuma, porque siempre me preguntan lo mismo, el que fuma estará pensando, Hermi, pero cuando yo fumo me siento más relajado. Para mí no estimula la fuerza muscular. Seguro que alguno de ustedes que fuma me dirá eso, porque ya varias veces me lo han dicho. Recuerden que la nicotina estimula los centros de placer del cerebro. Por eso uno se siente relajado, porque en realidad lo que está sintiendo es placer. Pero a nivel del músculo se estimula la contracción muscular. No es que ustedes fuman y van a tener la recontracción, no. Pero experimentalmente se sabe que algo se contrae el músculo, muy poquito. ¿Está? La relajación que siente una persona que fuma es por el placer que genera. No sé qué placer será porque nunca fumé, pero me han contado eso. Por eso quedaban en duda sobre el mecanismo. ¿Tá? Ya vamos a estudiar en neuro que la nicotina también se encuentra en otras neuronas del sistema nervioso central. ¿Tá? Entonces, va a haber contracción muscular. ¿Tá? Ahora, el tema es el siguiente. ¿Cuánta contracción muscular va a haber? Depende de la dosis de nicotina, y esto es lo que habrán leído en el práctico de fisio. ¿Está? A ver. Entonces, a dosis bajas, apenas aumenta la fuerza muscular, como yo les había dicho. Cuando digo a dosis bajas, por ejemplo, fumar un cigarrillo tiene más o menos 1 a 2 miligramos de nicotina, de los cuales con el humo del cigarrillo se termina absorbiendo la mitad. Así que cada vez que ustedes fuman un cigarrillo que tiene nicotina, terminan absorbiendo en sangre 1 miligramo de nicotina, o sea, la mitad de lo que tiene el cigarrillo. ¿Ah? Si el cigarrillo tiene 1 miligramo, absorben 0,5 por los pulmones y eso. Pero recuerden, hoy en día hay cigarrillos que vienen con baja cantidad de nicotina, algunos ya no tienen nicotina, algunos de ustedes generalmente utilizan vapers, ya no fuman cigarrillos. Recuerden que los vapers son los que tienen líquido, son esos cigarrillos electrónicos, ¿verdad? Que básicamente fuman vapor, digamos, más por el hábito que porque ya no tienen nicotina, bueno, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, a dosis altas, la nicotina produce intoxicación por nicotina. Por ejemplo, un paciente que está queriendo dejar de fumar, perdón, vamos a suponer que tenemos un paciente que está intentando dejar de fumar. Entonces el médico le dice, bueno, tenés que ponerte un parche de nicotina, ¿se acuerdan que estos son los que se ponen sobre la piel? Tenés que ponerte un parche de nicotina cada 6 horas. ¿Por qué? Porque ahí el paciente no va a fumar y la nicotina se va a absorber por piel, pero en muy baja dosis. ¿Qué hace el paciente? Se pone 3, 4 parches. Se termina intoxicando con nicotina, porque su piel absorbe mucho. Por ejemplo, hay pacientes que para dejar de fumar comen chicles que tienen nicotina. Son horribles, pero bueno. En vez de comer un chicle cada tantas horas, todo el día comen chicle. Y obvio, toda esa cantidad de nicotina se absorbe a sangre y hace sangre. ¿Tá? O por ejemplo, imagínense un niño que está jugando ahí con las cosas de la mamá, encuentra líquido para cigarrillo electrónico que por ahí tiene nicotina y lo toma o se le vuelca en el ojo. Intoxicación con nicotina, o sea, son grandes dosis de nicotina. ¿Tá? ¿Cuál es el efecto? Obviamente el mismo mecanismo de acción, pero más potente, ¿no? Aumenta la fuerza muscular y esto me lleva a parálisis muscular espástica. Entonces, parálisis muscular flácida sería que el paciente no se le contrae el músculo, la parálisis por debilidad. Ahora, imagínense que a mí el bíceps y el tríceps se me contraigan al mismo tiempo. Piensen que no voy a poder hacer ni este movimiento ni este. Mi brazo va a quedar paralizado porque se contraen varios grupos musculares al mismo tiempo. Entonces, tengo parálisis muscular también, pero por contracción de muchos músculos al mismo tiempo. Eso es una
parálisis muscular espástica. Es como una tetania, algo así, para que se entienda. ¿Está? Entonces, imagínense que el diafragma del paciente queda contraído. El paciente no va a poder, tiene que relajar y contraer el diafragma para respirar. O de última, si no se muere por la contracción del músculo, en algún momento todos los músculos contrayéndose al mismo tiempo se van a fatigar. Cuando se fatigue el tórax del paciente, le agarra un paro respiratorio, porque se cansan sus músculos de respirar. ¿Ah? En alguno de los dos momentos puede llevar a la muerte. Tienen que ser dosis muy altas de nicotina, obviamente. Seguramente habrán escuchado alguna vez que los pacientes que comen chicles de nicotina tienen diarrea. ¿Por qué? Recuerden que en el tubo digestivo, pensemos en digestivo ya para relacionar. Recuerden que en el tubo digestivo nosotros también tenemos receptores de acetilcolina. Tenemos receptores muscarínicos, muscarínicos tipo 3 en el tubo digestivo. Pero recuerden, la nicotina se puede unir a los receptores de acetilcolina también. Entonces, ustedes acuérdense que en el tubo digestivo el parasimpático estimula los movimientos peristálticos para mezclar un poco las eras. Entonces, un paciente que está comiendo mucho chicle con nicotina, esa nicotina va a estimular a los receptores muscarínicos tipo 3 que yo tengo en el tubo digestivo. El músculo liso del tubo se va a empezar a contraer más rápido, no le va a dar tiempo a los nutrientes a absorberse. Por eso el paciente tiene diarrea, porque aumenta el peristaltismo intestinal. ¿Está? No es de primera era el tema, pero piénsenlo porque lo dimos en digestivo. En digestivo el parasimpático produce contracción del músculo del tubo. El simpático inhibe. ¿Ah? Así que por eso el paciente tiene diarrea, como para que lo entiendan. Bueno, y convulsiones también, por lo que les había dicho, que la nicotina también puede afectar a nivel cerebral. ¿Está? Acuérdense que este canal de sodio, dependiente del ligando, se encuentra en el músculo, membrana postsináptica. ¿Está? A ver, entonces, todas las drogas que yo les nombré, todas actúan acá, todas, por eso las puse juntas para que no se olviden. Todas actúan acá. Fíjense, membrana postsináptica, canal de sodio dependiente de ligando, receptor nicotínico de acetilcolina. Curare, fármacos curariformes, saxitoxina, tetradotoxina, producen inhibición reversible o competitiva. Alfa-bungarotoxina, inhibición irreversible. Nicotina, estimulación reversible, estimulación competitiva. ¿Está? Son esas cositas, miren el lugar y miren y si inhibe, si estimula. Y lo más importante, ¿qué va a pasar con la fuerza? ¿Aumenta la fuerza? ¿Disminuye la fuerza? Esas son los tips que el profe quiere saber. ¿Ah? Mecanismo de acción, localización y qué pasa con la fuerza del músculo. En los orales lo mismo. Así que van a ver que en todas las drogas que yo les estoy nombrando les voy a dar la misma explicación. Mecanismo de acción y en qué ubicación está el mecanismo. Creo que acá me parece que terminamos la clase que teníamos que dar hoy. Espérenme, si no, busco la que sigue. Sí, acá terminamos. Espérenme 2 segundos que busco la otra. Clase 9. Ahí está. Perfecto, entonces. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, cambiamos de mecanismo de acción. Vamos a estudiar ahora. Seguramente se van a acordar de las preguntas que leyeron, que el paciente seguramente en algún casito clínico preguntó acerca de la neostigmina, la fitostigmina, cosas así. Bueno, son estas drogas que yo les voy a nombrar ahora. A ver, preguntitas. Ya terminamos, fuerza. Fuerza. Queda media hora de sufrimiento todavía. Fuerza mental. De última, si terminamos antes hoy, mañana tienen libre. Piénsenlo
La parte mala nos falta media hora. La parte buena, si hoy a la tarde terminamos todo, o no, mañana de última damos 2 horitas de clase y ya termina la primera era y tienen todo el fin de libre, así que veámosle el lado positivo. Entonces, otros fármacos que yo les quiero nombrar son los fármacos anticolinesterásicos. Los anticolinesterásicos, ¿cuáles son las drogas que se tienen que acordar? El cloruro de hidrofonio, o también llamado tensilón. El cloruro de hidrofonio es el nombre de la droga, tensilón es el nombre comercial. La neostigmina, la fitostigmina, la piridostigmina y el ambenonio. El ambenonio nunca el profe tomó, pero las otras siempre, la neostigmina se habrán cansado de leer por ahí. Y cuando estudiemos miastenia gravis, seguramente habrán escuchado hablar de la prueba de tensilón. Bueno, la prueba de tensilón, justamente al paciente se le inyecta cloruro de hidrofonio para diagnosticar miastenia gravis. Así que cuando a la tarde veamos esta patología, ahí van a ver que les voy a volver a nombrar esta droga. Así que lo recuerdan ahora y a la tarde les enseño la miastenia y les vuelvo a nombrar el mecanismo de acción. Entonces, en cambio, neostigmina, fitostigmina, piridostigmina y ambenonio sirven para tratamiento. El tensilón para diagnóstico de miastenia, las otras drogas para tratamiento de la miastenia gravis. Ya vamos a volver a hablar a la tarde de ese tema. ¿Para qué me sirve? Como dice acá. Diagnóstico y tratamiento de la miastenia gravis. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Y acá está el problema, donde veo que se confunden mucho en el examen. ¿Qué pasa? ¿Vieron que hasta ahora, cada vez que yo dije inhibición de algo, disminuía la fuerza, ¿no es cierto? Y cuando dije estimulación, aumentaba la fuerza. No sé por qué motivo, ven la palabra inhibición y dicen disminuye la fuerza. No, depende de qué inhibo. Piensen en esto. Porque les digo porque veo que se confunden siempre en estas drogas. ¿A quién inhibe los fármacos anticolinesterásicos? Inhiben a la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una droga que degradaba la acetilcolina. Si yo inhibo a la acetilcolinesterasa, no se degrada la acetilcolina, por lo tanto, esa acetilcolina permanece más tiempo en el espacio sináptico y estimula más tiempo al receptor nicotínico. Así que aumenta la contracción muscular. Vamos a decirlo difícil, inhibo al inhibidor. Yo inhibo a la enzima que inhibe a la acetilcolina. Si yo inhibo al inhibidor, hay estimulación, que es lo que vemos acá. ¿Está? Así que cuidado con eso. ¿Está? Fíjense, acá sería el mecanismo. ¿Ven? El mecanismo es acá. No es ni en la membrana presináptica, ni en la membrana postsináptica. Fíjense que el mecanismo de acción es en el espacio sináptico. Eso es lo que al profe le gusta preguntar. Entonces, si yo inhibo a esta enzima, fíjense, la acetilcolina no se va a degradar a colina y acetato. Entonces, va a permanecer más tiempo acá y va a seguir estimulando, o sea, se va a soltar del canal y se vuelve a unir. Se suelta del canal y se vuelve a unir. Por eso, los canales de sodio se van a abrir cada vez más y va a haber aumento de la fuerza muscular. Si no se acuerdan eso, por lo menos acuérdense, ¿para qué yo uso estos fármacos? Para tratamiento de miastenia gravis. Y ustedes recuerden que la miastenia produce debilidad. Y yo le voy a dar un fármaco que produce fuerza. De última, piénselo por ese lado para no confundirse. ¿Saben lo que suele hacer el profe a veces en los choice? En vez de poner inhibe a la acetilcolinesterasa, pone inhibe a la colina acetiltransferasa. Por eso les decía, recuerden, la colina acetiltransferasa sintetiza acetilcolina. En cambio, yo le estoy diciendo que tenemos que inhibir a la acetilcolinesterasa. Ojo con esas dos enzimas porque también ahí el profe pone esos nombres y marea todo. ¿Está? A ver. Entonces, si se inhibe la acetilcolinesterasa, no se degrada acetilcolina, por lo tanto permanece más tiempo en la hendidura sináptica, estimula mucho más tiempo a los receptores nicotínicos de acetilcolina y me aumentan la fuerza muscular
Esto ocurre en el espacio sináptico, el mecanismo de acción. ¿Ah? Todo lo que vimos anteriormente era en membrana postsináptica, o sea, en músculo. Hay venenos que producen lo mismo que los fármacos anticolinesterásicos, que son los órganos fosforados. Los órganos fosforados son herbicidas. Por ejemplo, las personas, no sé si hay alguno de acá que es de Misiones. En Misiones hay muchos cultivos y hay muchas personas que todo el tiempo están pasando herbicida por los cultivos, si es que esos cultivos no son orgánicos. Hay que tener cuidado, esa persona se tiene que poner máscara, porque esos herbicidas que es para matar las plagas de las plantas podrían provocarle daño a la persona. Así que hay que tener cuidado. Esta intoxicación con órganos fosforados se observa mucho en Misiones por los herbicidas que se les pone a los cultivos. En realidad en cualquier lugar que haya cultivo, pero en Misiones hay mucho más cultivo que en Chaco, por ejemplo. Entonces, una sustancia que se podrían recordar es el paratión, así se llama uno de los herbicidas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mismo que los fármacos anticolinesterásicos, pero acá es un veneno del que estamos hablando. Así que fíjense, inhibe la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, si se inhibe la acetilcolinesterasa, no se degrada acetilcolina, la acetilcolina continúa actuando, continúa estimulando al receptor nicotínico y genera mucha fuerza muscular. Así que la fuerza del paciente aumenta, esto le provoca una parálisis muscular espástica, le provoca convulsiones también, y eso luego me lleva a un paro respiratorio. Así que, de vuelta, al igual que los fármacos anticolinesterásicos, el mecanismo de acción está ubicado en el espacio sináptico. ¿Está? Nosotros una vez en el hospital tuvimos un casito de un paciente que estaba internado, bueno, le fuimos a hacer la historia clínica y le preguntamos por qué estaba ahí. Y dijo que tomó un vasito de paratión. Dijo que estaba triste porque le extrañaba a su esposa, entonces tomó un vaso de esto. El tema con el paratión es que tiene el mismo color que el vino tinto. Entonces le preguntamos, por las dudas, ¿usted no se confundió? ¿Pensó que era vino lo que estaba tomando y tomó paratión? No, me dijo, yo sabía que era paratión y lo tomé porque estaba triste. El tema es que cuando el paciente nos contaba esto, sonreía, o sea, de paso, recuerden, una persona que está depresiva no necesariamente tiene que estar triste. La procesión por ahí va por dentro. Así que este paciente, obvio que tenía depresión, si no, ¿por qué va a tomar un veneno? Lo bueno es que se ve que no se quería suicidar, porque inmediatamente que tomó se dio cuenta y fue a la casa del vecino y le dijo que llame al hospital. Así que en el hospital le hicieron lavaje de estómago y no llegó a tener paro respiratorio ni nada parecido. Así que bueno, pero es como un caso que me tocó ver, pero el paciente no llegó a tener el paro, digamos. ¿Sí? Obviamente lo derivamos al psiquiatra para que analice, bueno, qué le estaba pasando, porque el problema era más psiquiátrico que otra cosa. Era de depresión seguramente. ¿No? Entonces, acá está otro fármaco, que es la picadura de araña. Seguro que se acordarán que una vez el profe ya tomó en las preguntitas que habrán estado leyendo. ¿No? Entonces, otra de las sustancias que tenemos que analizar es la latrotoxina alfa, o LTX. Es decir, el veneno de la araña viuda negra. Así que en las preguntas del profe, o te muerde una víbora, o te pica una araña, o comes pez globo, o te intoxicas con marisco, por ahí anda el tema siempre en las preguntas. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces de la latrotoxina alfa, es decir, el veneno de la araña viuda negra? ¿Qué es lo que hace esta toxina? Esta toxina forma poros, forma agujeros en la membrana del terminal sináptico, o sea, en la membrana presináptica. Vamos a mirar un ratito el dibujo y se van a dar cuenta del problema cuál es. Lo digo de otra manera, es como que formara más canales de calcio. No son exactamente canales de calcio, pero va a producir ese mecanismo, digamos. Fíjense, les muestro acá para que se acuerden. Miren acá. ¿Se acuerdan acá el pasito 2? Se abre canal de calcio, entra calcio al terminar, y eso recuerden que me terminaba llevando a que se libera acetilcolina por todo lo que estudiamos. Bueno, ¿qué es lo que hace el veneno de la araña viuda negra? Forma poros en la membrana para que entre más cantidad de calcio que la habitual.
entre comillas, como que se formaran más canales de calcio. No son iguales a esto, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, van a empezar a aparecer orificios acá en la membrana formados por estas toxinas, que son proteínas, y va a empezar a entrar gran cantidad de calcio al terminal. Imagínense, cuanto más calcio entre acá, más acetilcolina se va a liberar. Así que, por lo tanto, entra mucho calcio al terminal, se libera mucha acetilcolina al mismo tiempo, se activan muchísimos canales de sodio al mismo tiempo y la fuerza muscular aumenta un montón. Obviamente, esto me va a terminar provocando que muchos grupos musculares se contraigan al mismo tiempo, o sea, aumenta la fuerza muscular, me va a producir una parálisis espástica y luego el paciente se fatiga y le da un paro respiratorio. ¿Está? Eso hace, recuerden que la araña viuda negra es la que tiene el veneno más potente de todos. ¿Está? Así que, bueno, tenerlo en cuenta, son como bastante mortales. Así que como dice acá, los poros las toxinas justamente son como proteínas que forman estos poros, entra calcio al terminal, se libera mucha acetilcolina y aumenta la contracción muscular. Así que esto me produce una parálisis espástica y me lleva a paro respiratorio. ¿Dónde se localizó el mecanismo de acción acá? En la membrana presináptica. ¿Está? Acá está la que yo les nombraba tanto. Perdón. Entonces, otra de las sustancias que el profe ha preguntado en ciertas ocasiones es la toxina botulínica. Pueden pasar dos cosas. Que el profe les dé un caso clínico de un paciente que tiene la enfermedad, es decir, una enfermedad llamada botulismo, o de una persona a la que se le inyecte botox cuando va a una estética. De las dos formas es toxina botulínica. Lo que pasa en el botulismo es grave lo que va a pasar, y en el caso del botox es algo estético que no pasa nada, digamos. O sea, no hay nada grave que vaya a ocurrir. Entonces, la toxina botulínica es una toxina y la vamos a encontrar en el botulismo. El botulismo es una enfermedad producida por la bacteria Clostridium botulinum. Por favor, no se vayan a confundir con el Clostridium tetanis. Es la misma bacteria, pero diferente cepa, podríamos decir. ¿Tá? El Clostridium botulinum produce botulismo, el Clostridium tetanis produce tétano. ¿Por qué no se tiene que confundir? Porque vamos a ver que el botulismo produce debilidad y el tétano produce tetania, que es contracción de músculos, al revés. Así que cuidado con eso. Así que, ¿cuándo una persona se podría infectar con esta bacteria? Cuando consume alimentos enlatados en mal estado. Por eso, seguramente alguna vez sus padres o algún familiar les recomendó que cuando van al supermercado y la lata está abollada, está con algún golpe, que no compren esa lata. ¿Por qué? Porque al golpearse podría haber entrado la bacteria. Lo mismo, ¿vieron que siempre les piden? Seguramente a mí, mis papás me enseñaron eso y yo no sabía porque, bueno, ahora lo sé. ¿Vieron que las latas nosotros la hundimos arriba antes de abrirla y no tiene que hundirse? ¿Por qué? Porque está sellada al vacío. Si ustedes tienen una lata y la hunden y ven que la lata se hunde y se levanta, ¿qué significa? Que adentro tiene gas. Y ese gas pudo haber sido producido por una bacteria, por esta. Así que en el supermercado, de paso viene el consejo, no compren latas que estén abolladas o golpeadas, ni tampoco aquellas que hayan perdido su vacío, su enlatado al vacío, porque podrían contagiarse de esta bacteria. Entonces, por otro lado, puede ser que la toxina botulínica forme parte de un fármaco, que es el Botox, que justamente significa toxina botulínica. Aunque hay otras marcas, Botox es una presentación, después hay otras marcas de toxina botulínica que se usan en medicina estética. La utilidad en este caso es para disminuir las arrugas de expresión del cuello y de la cara, y dura 3 a 6 meses el efecto. ¿A qué me refiero con arrugas de expresión? Las arrugas de expresión son producidas por los músculos que están debajo de la piel. Por ejemplo, las arrugas de la frente, las arrugas de las comisuras de los labios, de la nariz, del surco nasogeniano. ¿Está? Ahora, si a mí me aparecen arruguitas en la piel por pérdida de elasticidad, eso no se puede solucionar con toxina botulínica, de última habrá que estirar. Y eso, ahí hay bisturí. ¿Está? La toxina botulínica es para que desaparezcan las arrugas por la contracción de los músculos de la mímica, digamos. ¿Está? Si no, hay que recurrir al bisturí, que eso ya es otra cosa.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la toxina botulínica? Si el paciente tiene la enfermedad, que es el botulismo, se destruyen las proteínas del complejo renal. Si el paciente se le inyectó Botox en la cara o en el cuello, se inhiben las proteínas del complejo renal. Por eso el efecto dura 3 a 6 meses en el caso del Botox, porque luego de esos 3 a 6 meses vuelven a contraerse los músculos. A ver. Pregunta Tatiana si la miel en niños menores de 1 año también puede generar botulismo. Se supone que la miel no debería tener la bacteria. El problema con la miel, en realidad, cualquier cosa, cualquier alimento que un niño no tenga que comer por debajo de 1 año, es porque el tubo digestivo del bebé, del niño, todavía no está preparado para digerir esos alimentos. Más que nada es por eso. Porque normalmente se supone que la miel, si está bien envasada al vacío, todo perfecto, no tendría que tener toxina botulínica. Ahora, ¿por qué no le vas a dar miel a un niño que tenga menos de 1 año? Porque su tubo digestivo no está preparado para digerir la miel. ¿Qué es lo que le podrías provocar si le das alimento antes? Por ejemplo, hay niños que a los 2 o 3 meses de vida ya le quieren dar que papilla, que miel, que... Y los niños por ahí, las enzimas del tubo digestivo todavía no están bien activadas. Lo que vamos a provocar con eso es le vamos a terminar de dañar el tubo digestivo. Y ese niño por ahí en adelante va a ser celíaco, va a tener déficit de lactasa, va a tener déficit de alguna enzima y va a tener problemas de digestión cuando sea grande. ¿Está? Ese es el problema. O otra cosa, si nosotros le damos a un niño un alimento que no puede digerir, puede ser que en su intestino le provoquemos gases. Eso le distienda el intestino y le provoque mucho dolor y hasta problemas intestinales. O que le provoque una diarrea muy grave que lo puede llegar a matar. ¿Está? Más que nada hay que tener cuidado con eso, más que con las toxinas, digamos, que bueno, también hay que tener cuidado. ¿Está? Ese sería, digamos, yo he conocido padres que le han dado a sus niños, no sé si conocen el anís, no sé si en Brasil se le dice anís igual que en Argentina. El anís es una semillita que nosotros le ponemos al mate a veces y que provoca gases. Entonces, hay padres que a veces le hacen a sus hijos, a sus bebés, mamadera con anís para que largue peditos, por ejemplo, para que tenga gasecitos. ¿Qué pasa? Le provocan a su hijo una distensión intestinal por tantos gases que el bebé, obvio, resufre de dolor. Entonces, ese es el problema a veces, que algunos papás quieren que el bebé coma su primera papilla y le terminan dañando los intestinos. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿Está? Así que por encima de los 6 meses, lentamente hay que empezar a darle alimentos al bebé, pero que no tengan contenidos de azúcar agregada. O sea, si le voy a dar un purecito cuando cumpla más de 6 meses de vida, un purecito sin sal, o sea, con la propia sal o la propia azúcar que tenga la fruta o la verdura que le vamos a dar. Y nada muy entero, sino más procesadito, porque como les dije, todavía su tubo digestivo como que no está funcionando bien. ¿Está? Sí. Ruth dice que no sabía del anís en los bebés, sí. Obvio, en los bebés muy chiquitos. Han caído bebés en el hospital llevados por sus papás que tienen una distensión intestinal terrible, así la pancita hinchada de tantos gases. Le preguntaron al papá qué le dio y le dio una mamadera con anís. ¿Por qué mamadera con anís? O Sprite o Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola? No tiene sentido. Agua, leche, no sé, pero no Coca-Cola, no anís, ni nada de eso. ¿No? Thais dice que al sobrino cuando nació no le llevaron a la hermana y le dieron leche de fórmula como primer alimento y se desarrolló déficit de la enzima de lactasa. Sí, a los bebés solamente se le hay que dar leche de fórmula, es porque por algún motivo la mamá no está pudiendo producir leche o el bebé tiene algún problemita que sí o sí hay que darle una leche especial. Si no, no hay motivo para darle leche. Darle leche artificial, digamos. Así que sí, ya vamos a estudiar en digestivo el déficit de la enzima de lactasa, ¿está? Porque puede llegar a producir diarrea, ¿está? Así que bueno, eso en digestivo es un tema que está bueno que lo vayamos a estudiar. Claro, dice Thais que no tenía motivo, fue error mismo. Sí, exactamente. ¿Por qué darle a un pacientito recién nacido alimentos, siendo que la mamá por ahí le puede dar con su leche la nutrición que necesita? ¿Ah? Eso es lo que a veces hay que pensarlo, pero bueno, por ahí nos apuramos, queremos que nuestros bebés crezcan rápido, no sé, pienso que es eso.
Yo no tengo hijos, así que no sé, pero hay algunos papás que quieren que el bebé coma su primera papilla y a veces los terminan dañando. Así que hay que tener cuidado nada más. Entonces, ¿qué es lo que les quería mostrar? Vamos a terminar con esto y nos vamos a esto. Si ustedes se fijan, yo les pedí que recuerden lo de las proteínas del complejo SNARE. Acá están. Sinaptobrevina, sintaxina y SNAP25. Entonces, ¿qué es lo que hace la toxina botulínica si forma parte de la enfermedad? Destruye estas tres proteínas. En cambio, si yo al paciente le inyecto Botox, se inhiben por 3 a 6 meses estas proteínas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que se inhibe el paso 7. Si yo inhibo la formación del complejo SNARE, no se va a liberar acetilcolina. Si no se libera acetilcolina, no se van a abrir los canales de sodio y disminuye la fuerza muscular. Entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? Al pacientito, si tiene botulismo, va a tener debilidad muscular generalizada. Eso le puede llevar a un paro. Fíjense, en el botulismo, parálisis muscular flácida de muchos grupos musculares, paro respiratorio. En el caso del Botox, la paciente, van a ver que en el caso del Botox no tiene mucha expresión. Por ejemplo, esto que yo hago acá, una paciente con Botox no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene paralizados los músculos de la frente. ¿tá? Lo mismo, si le piden a una mujer que se inyectó mucho Botox que sirve, esto no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no puede hacer esto. ¿Está? Muchas de estas expresiones no la puede hacer, porque tiene paralizados los músculos de la cara y el cuello. Cuando estén en 5º año, van a estudiar que la toxina botulínica también, no solo se usa para medicina estética, el Botox. Por ejemplo, ¿vieron los pacientes que tienen acalasia? Seguro la acalasia habrán escuchado nombrar cuando el esfínter esofágico inferior está como con mucho tono. Bueno, a algunos pacientes se le inyecta Botox en el esfínter esofágico inferior, en el cardia, para relajar un poco y que no tenga acalasia, por ejemplo. O sea que no es solo medicina estética. Sirve para otras cosas el Botox, ya lo van a estudiar en los próximos años. Es interesante, la verdad. A ver, creo que no me faltó nada más. Bueno, y como saben, la localización del mecanismo es en la membrana presináptica, ¿tá? Que es donde están la sinaptobrevina, sintaxina y SNAP25, que forman este complejo SNARE. A ver, preguntitas. Nicole dice, profe, vi aplicar toxina botulínica para parálisis de Bell, que causa parálisis de la neurona motora facial y la cara queda asimétrica. Claro, Nicole, seguramente si la parálisis estaba de este lado, al paciente le aplicaron toxina botulínica de este lado, así, paralizaban también este lado y la cara quedaba más simétrica, ¿no es cierto? Seguramente lo que viste fue eso. ¿ah? El lado opuesto a la parálisis se aplica toxina botulínica para que el paciente no esté con un lado diferente al otro. ¿tá? Por ejemplo, mi papá tuvo parálisis facial, tuvo parálisis del nervio facial, y si él hace así, un lado de la frente nomás se le arruga, el otro no. Lo mismo, este lado tiene como un poco, apenas, él usa bigote, así que no se le nota, pero cuando se saca el bigote, por ejemplo, se le nota que este lado tiene como más caidito y este no. ¿tá? Es como, bueno, la parálisis facial es así. ¿tá? Pero en el caso de él, con kinesiología, no se le tuvo que poner botox ni nada, anda bien, Dios. ¿Está? Perfecto, entonces. Vamos a dejar hasta acá. ¿Qué vamos a hacer en la clase de ahora, la siesta? Nos están faltando 5 o 6 sustancias para terminar con lo de placa neuromuscular. Luego de eso vamos a hablar de potencial de acción. Buena noticia, el potencial de acción del músculo es igual al del nervio, así que va a ser facilito, lindo. Después hablamos de acoplamiento éxito contráctil y después de gráfico o términos que al profe le gusta mucho preguntar en los horarios. ¿Está? Así que vayan a descansar un poco y nos vemos ahora a la tarde. ¿Está? Chaucito, vayan a descansar.